el peor equipo en la historia de la Fórmula 1. El equipo Life o Life Racing fue una escudería de la Fórmula 1 que tuvo una participación breve pero significativa en la historia de este deporte. Aunque su paso por la máxima categoría del automovilismo fue muy corto, la presencia del equipo y su historia representan un capítulo interesante dentro del contexto de equipos privados que intentan hacerse un espacio en la Fórmula 1. Este video busca la exploración y participación del equipo Life en la Fórmula 1, sus orígenes, los desafíos que enfrentaron, el impacto que dejaron, aunque fue limitado en esta competición. Life Racing fue un equipo italiano que nació con la intención de competir en la Fórmula 1 durante la temporada de 1990. El equipo tenía la ambición de competir contra los gigantes de la Fórmula 1, pero sin el respaldo económico o la infraestructura de las grandes escuderías como Ferrari, McLaren o Williams. Life se sumó a una lista de equipos privados que aspiraban a ingresar a la Fórmula 1 en un momento en que la categoría estaba en plena expansión y la competencia se estaba volviendo un poco más sofisticada. El equipo Life fue conocido principalmente por su motor, un propulsor V12 que fue desarrollado internamente y que en teoría tenía un gran potencial. Sin embargo, la falta de experiencia y la escasez de recursos afectaron la efectividad de este motor, lo que llevó a que Life tuviera dificultades tanto en el desarrollo de su monoplaza como en la implementación de sus ambiciosos planes de competitividad. También hubo una época en la que los pequeños equipos de gente se juntaban para intentar llevar sus proyectos a la categoría reina del mundo motor, sobre todo en los años 80. Muchos de estos intentaron conseguir establecerse, pero muy pocos lo consiguieron. Life es uno de esos proyectos que tiene el dudoso honor de ser considerado como el peor equipo de la historia en la Fórmula 1. A pesar de todo, seguramente no sería una denominación justa, puesto que no era el equipo que era terrible. Mejor dicho, Life fue un equipo que contó con el peor coche de la Fórmula 1 en relación con sus competidores. El único caso comparable sería el de la escudería Italia, que usó un Dallara de Fórmula 3000 en Brasil de 1988 y no consiguió preclasificarse, con un tiempo extremadamente lento. Pero el equipo acabaría resarciéndose y en la segunda carrera ya se clasificarían para disputar el Gran Premio, algo que Life nunca consiguió. El proyecto Life empezaba con pocas garantías, teniendo en cuenta que el coche tenía su origen en el First F189 diseñado por Richard Dávila. First Racing habría participado con este coche en la temporada del 89 de la Fórmula 1, pero tras quedarse sin dinero, todo se vino abajo. El propio diseñador del coche retiró su asociación legal con el coche, alegando que el diseño era pobre y peligroso, aconsejando que no fuera utilizado. Pero Ernesto Vita, propietario del equipo Life, tenía otras ideas. A pesar de todo, el punto más interesante del proyecto Life era su motor, que obligó a Gianni Marelli, un hombre ex Ferrari, a adaptar el F189 hasta convertirse en el L190. El motor era especial, por contar con una configuración distinta a los rivales. Mientras los Cosworth seguirían con V8, Ferrari usaba el V12 y Renault y Honda optaban por el V10, otros planes más extraños tomaban cuerpo. Uno de ellos fue el Motori Moderni, rebautizado Subaru, que usaría una configuración boxer de 12 cilindros. El Life llevó la teoría al límite y se decidió por el W12. Sobre el papel, el W12 tendría la potencia de un V12, pero sería tan compacto como un V8. Siempre en la teoría, claro. El origen de esta idea, que desembocó en el W12 diseñado por Franco Rocci, también ex ingeniero de Ferrari, estaba en unos planos para un W18 Ferrari que habría dado unos 480 caballos en 1967. Rocci no pudo llevar a cabo este proyecto que él mismo había iniciado en su etapa con Ferrari, pero lo inició tras dejar la marca en 1980. El inicio del campeonato no fue demasiado esperanzador. Tras un problema en el motor, el mejor tiempo fue de 2:07.147, a 30 segundos del siguiente piloto y a 38 de la pole. No pudo preclasificarse y hubo que mirar ya a la siguiente carrera, donde el coche solo pudo recorrer 400 metros, puesto que los mecánicos en huelga no habían puesto aceite en el motor. Tras esto, Gary Brabham dejó el equipo y su reemplazo fue Bruno Giacomelli, con 38 años entonces. En teoría, el talento de Giacomelli debía ser superior al de Brabham, pero la situación no mejoró. En Imola, más problemas dejaron a Life sin un tiempo lógico, oficialmente teniendo una mejor vuelta
de más de 7 minutos. El mejor momento del equipo llegó seguramente en Mónaco, donde marcó un tiempo de 1:47-1:87, a 13 segundos de pasar la preclasificación. En Canadá se terminó a 20 segundos del siguiente coche. Y en México los problemas causaron un tiempo parecido al del Gran Premio de San Marino. En Francia, nuevos problemas con el motor impidieron que el coche diera una sola vuelta. En las siguientes 5 carreras, los rendimientos siguieron siendo decepcionantes. A pesar de lo visto en Silverstone, donde obtuvieron un resultado parecido al de Mónaco, la preclasificación estaba lejos. Y más aún, el hecho de clasificarse para una carrera después del Gran Premio de Italia, el de causa para el equipo. No parecían haber esperanzas y el proyecto W12 estaba cerca de abandonarse. En efecto, con motivo del Gran Premio de Portugal, Life llegó a Estoril con un motor Judd V8 en lugar del suyo propio, esperando que la potencia extra y una menor cantidad de problemas les ayudarían a clasificarse para la carrera. Era lógico pensar así, y quizás se podría aún salvar la temporada desastrosa que estaban teniendo, pero se encontraron con un problema inesperado, lo que demostraba la presteza con la que había llevado a cabo la adquisición del nuevo motor. La tapa del motor no cerraba bien y voló mientras el coche rodaba. Esto dejó al equipo sin ni siquiera marcar tiempo otra vez. La gira ibérica terminaba en Jerez, aunque esta vez Giacomelli sí pudo rodar. El tiempo, en cualquier caso, se quedó a 18 segundos de la preclasificación, instando a muchos a pensar que el problema había sido quizás cosas del chasis, más que del motor, puesto que el Judd debía estar 3 años luz por delante del Life LF35. Teniendo en cuenta los gastos que supondrían los viajes a Japón y Australia, el equipo decidió retirarse del campeonato, sabiendo que sería imposible clasificarse tras no aparecer en las 2 últimas carreras del campeonato. Ni siquiera hicieron el amago de inscribirse para la temporada de 1991 en la Fórmula 1. Un proyecto que traído al castellano se llamaba Vida, había muerto sin realmente haber vivido lo que un Fórmula 1 se supone que debe vivir, las carreras. En general, Life no fue capaz de calificar para las carreras más importantes y su presencia en la F1 se redujo a una breve participación una temporada. El principal desafío que enfrentó Life Racing fue la falta de recursos financieros. Mientras los otros equipos tenían acceso a presupuestos multimillonarios, Life no podía competir en términos económicos con los gigantes de la Fórmula 1. Esto significaba que el equipo no podía desarrollar su coche de manera efectiva y los avances tecnológicos y las actualizaciones que otros equipos implementaban con regularidad estaban fuera del alcance del equipo Life. Además, el motor V12 que Life desarrolló internamente resultó ser muy problemático. Aunque en un principio se pensó que podía ofrecer ventajas en términos de potencia, no fue lo suficientemente fiable ni eficiente. Los problemas de fiabilidad fueron constantes para el equipo a lo largo de la temporada, lo que los dejó muy por detrás de los demás competidores. Por otro lado, la falta de experiencia en la construcción de un coche competitivo en la Fórmula 1 fue también un factor determinante en su fracaso. De esta manera, la participación de Life en la temporada de la Fórmula 1 terminó de una manera abrupta y sin mucho éxito. Después de una temporada en la que no logró calificar para la mayoría de las carreras, el equipo decidió retirarse de la Fórmula 1 a finales de 1990. La combinación de la falla de éxito en pista, problemas financieros y la imposibilidad de desarrollar su coche llevó a la escudería a abandonar sus aspiraciones de continuar en la competición. La escudería Life, aunque no dejó una huella profunda en la historia de la Fórmula 1, fue un ejemplo claro de las dificultades que enfrentan los equipos privados cuando intentan competir en la máxima categoría del automovilismo. Los recursos limitados y la falta de experiencia, además del alto nivel de competencia en la Fórmula 1, son factores que hicieron imposible para Life tener éxito en su incursión a la categoría. A pesar de su breve paso por la Fórmula 1, el equipo Life tuvo cierto impacto en la historia de la categoría. En primer lugar, su participación subraya la importancia de los recursos y la infraestructura en la entrada a esta competencia. La competencia en la Fórmula 1 no es una cuestión de talento técnico o de diseño de coches, sino también depende enormemente del capital financiero que un equipo puede invertir en investigación, desarrollo y personal de alta calidad. Life, al no contar con estos recursos,
fue un reflejo de la difícil situación de muchos equipos privados que intentan ingresar en un campeonato tan exigente. El legado de Life en la Fórmula 1 puede verse como un recordatorio de las barreras que existen en la competición y de la importancia de una planificación adecuada, o una infraestructura robusta y un motor fiable. Aunque su paso fue muy efímero, Life Racing se une a la larga lista de equipos que intentaron desafiar el dominio de los grandes equipos, pero que no lograron mantenerse en el gran circo. En conclusión, la participación de Life en la Fórmula 1 fue muy breve, pero llena de lecciones valiosas sobre los desafíos y las dificultades que enfrentan los equipos pequeños en este deporte tan altamente competitivo. Aunque el equipo no tuvo éxito en pista y se retiró después de una temporada, su historia refleja la naturaleza impecable de la Fórmula 1, donde el éxito depende de la combinación de factores tanto técnicos, financieros y humanos. Aunque Life no logró dejar una huella duradera, su presencia en la Fórmula 1 es parte de una historia muy rica y diversa de este fascinante deporte.